Piensa por un momento en lo liberador que sería caminar por la vida sin que el enojo o la frustración te arrastren, sin importar lo que digan los demás o las dificultades que surjan en el camino. Todos hemos estado allí, ¿verdad? Esas situaciones que nos sacan de nuestro centro, comentarios que nos molestan o cosas que no salen como esperábamos, y de repente nos encontramos enfadados sin ni siquiera saber por qué. Nos prometemos no dejar que nos afecten, pero seguimos cayendo en la misma trampa una y otra vez. Lo bueno es que no tienes que seguir viviendo así. Hoy quiero mostrarte que hay una forma de dejar de reaccionar con enojo, algo que los grandes pensadores del pasado, como los estoicos, perfeccionaron hace miles de años. Y lo mejor es que esta práctica no es solo para ellos, es algo que puedes aplicar hoy en tu vida para empezar a vivir con más paz y menos frustración. ¿Cuántas veces has sentido que algo pequeño, un comentario, un gesto o una palabra puede desencadenar una reacción desmesurada dentro de ti? Quizá piensas que es inevitable, pero lo que los grandes filósofos estoicos nos enseñaron es que no es el mundo exterior lo que nos perturba, sino nuestra interpretación de él. Hoy te compartiré cómo aplicar esta profunda sabiduría y cambiar para siempre la forma en que te relacionas con el estrés, la rabia y la frustración. Es cierto que las emociones como el enojo parecen tomar control de nosotros en muchos momentos, pero te aseguro que el control sobre ellas está completamente en tus manos. Los estoicos como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca entendieron algo fundamental. La vida no siempre será fácil, las dificultades llegarán, pero lo que verdaderamente importa es cómo reaccionamos ante ellas. En este video aprenderás a aplicar las enseñanzas de estos pensadores para que no seas esclavo de las emociones reactivas, sino un maestro de tu propia paz interior. En los próximos minutos te guiaré a través de las enseñanzas más poderosas de los estoicos para que puedas empezar a aplicarlas de inmediato en tu vida. Ya no tendrás que seguir siendo arrastrado por tus emociones. Aprenderás a reconocer esos momentos cuando el enojo comienza a nublar tu mente y en lugar de ceder, tomarás el control de la situación. Imagina lo liberador que sería no dejar que las palabras de los demás o los contratiempos de la vida afecten tu tranquilidad. Los estoicos nos enseñaron que cada desafío es una oportunidad para practicar la virtud. Las dificultades no son algo que debemos evitar, sino algo que nos ayuda a desarrollar nuestra fortaleza interna. Cuando alguien te hace un daño, en lugar de responder con enojo, puedes elegir ver la situación como una oportunidad para mejorar tu carácter. Este es un principio esencial que cambiará la forma en que ves cada situación que antes te sacaba de tu centro. Recuerda, el objetivo no es ser insensible o ajeno a lo que ocurre a tu alrededor. No se trata de ignorar el sufrimiento o el dolor, sino de aprender a no dejarte llevar por las emociones impulsivas. Los estoicos no eran personas frías, sino profundamente sabias, capaces de mantener su paz en medio de las turbulencias. Hoy te mostraré cómo puedes lograrlo, cómo puedes empezar a dominar tu mente y convertirte en el verdadero dueño de tu tranquilidad emocional. El verdadero poder no está en evitar los problemas, sino en la forma en que eliges enfrentarlos. Con cada obstáculo que superes sin perder la calma, estarás construyendo un carácter más fuerte y más resistente. El estoicismo te ofrece las herramientas para hacer precisamente eso. Y lo mejor de todo es que no necesitas esperar a un momento especial o a cambiar las circunstancias de tu vida. Lo único que necesitas es decidir tomar el control de tu mente y todo lo demás seguirá. Te invito a continuar este camino hacia la paz interior.
No es un camino fácil, pero es uno que con práctica te llevará a un lugar donde el enojo, la frustración y la molestia ya no tendrán poder sobre ti. Los estoicos lo lograron y tú también puedes. En los próximos minutos te daré las claves para empezar a aplicar este enfoque en tu vida diaria, porque cuando logras entender que solo tú eres el arquitecto de tu bienestar emocional, nada ni nadie podrá arrebatarte la paz que ya está dentro de ti. Si esta afirmación te está inspirando a tomar control de tus emociones y vivir con más serenidad, comenta paz interior y comparte tu compromiso de no dejar que nada te saque de tu centro. No hay mayor poder que el control sobre uno mismo. Los estoicos lo sabían y hoy, más que nunca, tú también puedes comenzar a dominar este poder en tu vida. En un mundo donde la rabia y el enojo parecen ser la respuesta fácil ante los desafíos, existe una vía mucho más profunda, más sabia, más liberadora. Los grandes maestros estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, nos enseñaron que no son las circunstancias las que determinan nuestra paz, sino la manera en que elegimos enfrentarlas. Hoy te voy a guiar a través de sus enseñanzas, para que puedas adoptar una mentalidad que te permita caminar por la vida con serenidad, sin que nada ni nadie tenga el poder de perturbar tu bienestar. Es hora de poner en práctica lo que realmente importa, tu capacidad para interpretar el mundo y las situaciones que surgen. Cuando entendemos que no tenemos control sobre lo que sucede fuera de nosotros, pero sí sobre cómo respondemos a ello, se abre ante nosotros un nuevo horizonte de libertad. Epicteto, en su sabiduría infinita, nos recordó que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si logras cambiar la manera en que piensas sobre lo que te ocurre, habrás dado el primer paso hacia la paz interior que todos buscamos. La clave para dejar de enojarse o molestarse por lo que otros hacen o dicen reside en entender que nada externo tiene el poder de alterarte, excepto si tú se lo das. Es sencillo caer en la trampa de pensar que las acciones de los demás, los comentarios que nos hieren o incluso los problemas del día a día son lo que realmente nos afecta. Sin embargo, los estoicos entendieron que el verdadero poder radica en nuestra capacidad para elegir nuestra reacción ante esos estímulos. Cuando alguien te ofende, ¿realmente la ofensa te hiere? ¿O es tu interpretación de esa ofensa lo que te provoca dolor? Cambia tu perspectiva y descubrirás que ya no hay nada que te pueda afectar. Uno de los mayores desafíos de nuestra vida moderna es la constante exposición a situaciones que nos provocan emociones negativas. Pero la verdad es que mientras más reaccionamos impulsivamente ante esas situaciones, más perdemos nuestra libertad emocional. Los estoicos vivían en un mundo tan turbulento y lleno de caos como el nuestro. Sin embargo, ellos mantuvieron una paz inquebrantable porque sabían que no podían controlar lo que sucedía a su alrededor, pero sí lo que ocurría dentro de sí mismos. Séneca, con su sabiduría característica, decía: la serenidad no se logra cuando todo está bajo control, sino cuando nuestra mente permanece tranquila en medio del caos. Cuando te enfrentas a la adversidad, te enfrentas a una oportunidad para poner en práctica lo aprendido. El verdadero desafío no es lo que sucede, sino cómo decides enfrentarlo. Los estoicos nos enseñaron que los eventos de la vida son solo eso, eventos. La forma en que los percibimos y la reacción que tenemos ante ellos son los que nos afectan. ¿Estás dispuesto a tomar el control de tu mente y no dejar que un evento externo dicte cómo te sentirás? Esa es la verdadera libertad. No se trata de eliminar las dificultades, sino
de aprender a manejarlas de manera que no te arrebaten la paz. Es hora de dejar de ver el enojo y la frustración como una respuesta natural. El enojo no es algo que te suceda, es algo que decides sentir. Los estoicos comprendieron que la ira nace de la insatisfacción con el mundo tal y como es. Si deseas cambiar tu vida, debes cambiar tu visión sobre el mundo. Si dejas de aferrarte a expectativas irreales, si dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, comenzarás a experimentar una liberación emocional que te permitirá avanzar por la vida sin arrastrar el peso de la ira o la molestia. Como decía Marco Aurelio, la vida es lo que te sucede, pero no debes ser víctima de ello. Ahora bien, no se trata de convertirnos en personas insensibles o ajenas al sufrimiento. Los estoicos no eran indiferentes al dolor o la injusticia, sino que simplemente entendían que la mejor forma de enfrentarlas era con serenidad. La verdadera fortaleza no es reaccionar con furia, sino mantener la calma en medio de la tormenta. Imagina que, en lugar de reaccionar de forma impulsiva ante una injusticia, puedas responder con sabiduría, sin perder tu paz. Ese es el camino que los estoicos recorrían cada día y el mismo camino que tú puedes seguir. El control de nuestras emociones comienza con la autoconciencia. Debemos ser capaces de reconocer cuándo estamos a punto de perder el control y hacer una pausa para reflexionar. Los pensamientos y las emociones no son algo que simplemente nos sucede. Son respuestas que podemos elegir, entrenar y modificar. Esto es lo que los antiguos sabían. No se trata de reprimir las emociones, sino de aprender a gestionarlas de una manera que no nos domine. Practica el arte de la reflexión antes de reaccionar y descubrirás que el enojo comienza a perder fuerza sobre ti. Cada vez que sientas que el enojo está a punto de apoderarse de ti, recuerda que la reacción que tienes ante los demás está en tus manos. ¿Te molesta algo que alguien dijo? ¿Te frustra una situación que no puedes cambiar? Detente y recuerda, la única forma en que eso puede afectarte es si tú lo permites. Los estoicos nos enseñaron que la clave de la paz interior está en liberar nuestra mente de las expectativas que ponemos sobre el mundo y los demás. Al hacerlo, el enojo y la frustración desaparecen como por arte de magia. El camino hacia una vida sin enojo ni frustración no es fácil, pero es posible. Es un camino de constante práctica y de autocontrol, en el que cada pequeña victoria te acerca más a la serenidad que todos anhelamos. Tienes el poder de transformar tu vida simplemente cambiando la forma en que piensas sobre los eventos que ocurren a tu alrededor. A medida que aprendas a dejar ir lo que no puedes controlar y a aceptar lo que sí puedes, tu vida se llenará de una calma profunda y duradera. No te conformes con vivir a merced de tus emociones. Tienes la capacidad de gobernar tu mente y al hacerlo, gobernarás tu vida. Como Epicteto enseñó, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La libertad verdadera no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos, con una mente tranquila y firme. No importa lo que pase fuera de ti, lo que realmente importa es lo que sucede dentro de ti. Si aprendes a controlar tu mente, no habrá nada en el mundo que pueda arrebatarte tu paz. El viaje hacia la verdadera serenidad comienza con un entendimiento profundo de quién eres y, sobre todo, de quién tienes el potencial de llegar a ser. Los grandes pensadores del estoicismo, hombres que vivieron en tiempos de caos, guerra y desesperanza, nos dejaron una herencia invaluable: el dominio sobre la mente. Este dominio no solo nos permite ser más resilientes frente a los embates del destino, sino que también nos concede la libertad de vivir sin el peso de las emociones desbordadas que nos arrebatan nuestra paz. Los antiguos filósofos
sabían que los verdaderos hombres libres no son aquellos que tienen el control sobre lo que les sucede, sino aquellos que dominan lo que sucede dentro de ellos. Y hoy, al igual que ellos, tú también tienes la oportunidad de hacer lo mismo. Epicteto, uno de los más grandes exponentes de este sistema de pensamiento, nos enseñó que lo único sobre lo que realmente tenemos poder es nuestra reacción. El mundo entero puede colapsar, las personas pueden volverse crueles, los problemas pueden volverse insostenibles, pero tu respuesta sigue siendo tuya. Tú eres el único que decide si una ofensa se convierte en ira o si, por el contrario, se convierte en una oportunidad para practicar la paciencia y la sabiduría. Aquí está el verdadero secreto. Las emociones no son algo que nos suceden, son algo que elegimos experimentar. El enojo no es un acto de fuerza, sino un acto de debilidad. Una respuesta impulsiva a algo que consideramos fuera de nuestro control. Pero lo que sucede cuando decidimos tomar ese control es simplemente transformador. En este momento, ¿cuántas veces has sentido que algo fuera de ti ha arruinado tu día? ¿Cuántas veces un simple comentario o una situación inesperada ha alterado en tu estado de ánimo, haciendo que pierdas tu paz? Los estoicos no decían que debíamos ser inmunes al sufrimiento o a las dificultades. De hecho, sabían perfectamente que la vida, tal como es, presenta desafíos, adversidades, momentos difíciles que pueden probar nuestra resistencia. Sin embargo, lo que enseñaban es que todo lo que nos sucede es una oportunidad para crecer, para practicar la virtud, para tomar una decisión consciente sobre cómo reaccionamos. No importa lo que el mundo ponga en tu camino, lo que realmente define tu experiencia es cómo eliges enfrentarlo. La verdadera libertad no es la ausencia de dificultades, es la capacidad de elegir cómo responder ante ellas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas parecen tener una calma imperturbable incluso ante los peores desafíos, mientras que otras se derrumban con el más mínimo tropiezo? La diferencia radica en la forma en que esas personas interpretan lo que les sucede. Mientras que algunos ven un insulto como una amenaza a su bienestar emocional, otros lo ven como una oportunidad para practicar el autocontrol y la serenidad. Los estoicos entendían que nuestra paz interior no depende de las acciones de los demás, sino de nuestra disposición a no permitir que esas acciones nos afecten. A veces, el enojo y la frustración surgen cuando sentimos que algo o alguien nos ha fallado. Pero lo que los estoicos nos enseñaron es que no debemos esperar que el mundo sea perfecto para poder ser felices. La perfección externa es una ilusión. La verdadera paz viene cuando dejamos ir la necesidad de que todo a nuestro alrededor se ajuste a nuestras expectativas. Esta es una de las enseñanzas más liberadoras que podemos aprender. Al soltar la necesidad de controlar el mundo, ganamos el control sobre nosotros mismos. Cuando nos desprendemos de la idea de que el mundo tiene que ser como nosotros queremos, descubrimos que no necesitamos nada más para estar en paz. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es el concepto de la indiferencia. No se trata de volverse insensible, sino de aprender a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no. En la vida habrá cosas que simplemente no están bajo nuestro control. Las opiniones de los demás, las situaciones que nos afectan, los imprevistos que nos alteran, son solo aspectos de la vida que escapan a nuestra voluntad. Pero lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a todo esto. ¿Por qué gastamos nuestra energía emocional en cosas que no podemos cambiar? Los estoicos nos instan a centrarnos solo en lo que depende de nosotros. Nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras decisiones. Esta es la verdadera libertad.
la que no se ve afectada por las circunstancias externas. Este entendimiento profundo de lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, es la piedra angular para comenzar a liberarnos del enojo y de las emociones negativas que a menudo nos roban la paz. Pero aquí está el desafío. No es suficiente solo con saberlo. Debemos entrenarnos todos los días para aplicar este principio en nuestra vida. Y lo más importante, debemos tener la disciplina de reconocer cuando estamos a punto de perder el control y en ese momento tomar una pausa, reflexionar y hacer una elección consciente de cómo reaccionaremos. La respuesta siempre está en nuestras manos y ese poder de elección es lo que te permitirá mantener la serenidad incluso en los momentos más difíciles. En tu vida diaria, habrá ocasiones en las que sientas que el enojo está a punto de apoderarse de ti. Puede ser una palabra cruel de alguien cercano, una injusticia en el trabajo o incluso el tráfico pesado que te hace llegar tarde. Estos momentos, que parecen ser triviales, son en realidad las pruebas más grandes de tu autocontrol. Cada vez que sientas que el enojo está surgiendo, recuerda que tienes la capacidad de elegir cómo actuar. Recuerda que lo único que está bajo tu control es tu respuesta ante lo que sucede. Cuando tomas esa decisión con sabiduría, estás aplicando lo que los estoicos llamaban la virtud, el camino hacia la libertad. La vida está llena de momentos inesperados. Las sorpresas, buenas o malas, son parte fundamental de lo que significa ser humano. Lo que marca la diferencia es cómo respondemos a esos momentos. Los estoicos nos enseñaron que el sufrimiento no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar como una oportunidad de crecimiento. Cada vez que experimentamos un desafío, tenemos la opción de aprender de él y salir más fuertes, o de dejarnos consumir por las emociones negativas. Si eliges la segunda opción, perderás el control sobre tu vida. Si eliges la primera, ganarás la verdadera libertad, esa que proviene de saber que nada puede desestabilizar tu paz interior. Deja de ver el enojo como una respuesta inevitable. Si bien todos tenemos momentos de frustración y rabia, lo que importa es cómo elegimos manejarlos. Los estoicos nunca negaron que las emociones como el enojo surgen en situaciones difíciles, pero sí entendieron que no necesitamos dejar que esas emociones tomen el control. El primer paso hacia la paz es reconocer que, aunque sentimos enojo, no estamos obligados a reaccionar con él. Cuando tomamos un momento para reflexionar y optar por una respuesta sabia, estamos dando un paso hacia el dominio de nosotros mismos. Cuando logras controlar tus emociones, comienzas a vivir de acuerdo con la razón, no con el impulso. Y eso, según los estoicos, es la verdadera esencia de la libertad. Nos pasamos la vida buscando la libertad en el mundo exterior, en las personas, las circunstancias, el dinero, el éxito. Pero la verdadera libertad proviene de la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, de la habilidad para mantener nuestra paz sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. El dominio sobre nuestras emociones es lo que nos convierte en dueños de nuestras vidas, y eso es lo que nos da la verdadera paz. Quizá lo más difícil de todo esto es aceptar que no podemos controlar las acciones de los demás. Las personas nos fallarán, las circunstancias nos pondrán a prueba, el dolor y la frustración surgirán sin previo aviso. Pero esa es precisamente la oportunidad que necesitamos para practicar la virtud estoica. La oportunidad de elegir cómo responder ante todo esto. Al dejar de esperar que el mundo sea diferente, nos liberamos del sufrimiento que proviene de la frustración. Al abrazar lo que es, tal y como es, encontramos la paz.
Comenta paz interior. Si esta filosofía está cambiando tu perspectiva y estás listo para aplicar estos principios en tu vida diaria. Si alguna vez has sentido que tu vida está siendo controlada por las emociones que surgen a cada momento, quiero que sepas que hay una salida. Los estoicos nos dejaron un camino claro hacia la paz interior, un camino basado en la sabiduría, la reflexión y el autocontrol. Esta no es solo una filosofía abstracta, es una forma de vida que puede transformar radicalmente nuestra manera de experimentar el mundo. Si realmente deseas liberarte del enojo y la frustración, si estás dispuesto a tomar el control de tu bienestar emocional, entonces el viaje comienza ahora. El primer paso para alcanzar esta transformación es un entendimiento profundo de nuestra naturaleza humana. Las emociones son parte de nosotros, es cierto. No podemos negar que sentimos rabia, tristeza o frustración cuando las circunstancias nos golpean. Sin embargo, los estoicos nos enseñaron que no debemos dejarnos arrastrar por estas emociones. De hecho, nos invitan a verlas no como enemigos, sino como señales de que debemos hacer una pausa y reflexionar sobre lo que realmente está bajo nuestro control. Si reaccionamos de forma impulsiva, entregándonos al enojo, estamos perdiendo una oportunidad crucial de aprender y crecer. Epicteto, uno de los más grandes maestros estoicos, afirmaba que no son los hechos en sí lo que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre esos hechos. Este principio es tan simple como profundo. Lo que sucede en el mundo exterior no tiene poder sobre nosotros a menos que nosotros lo permitamos. Si alguien te insulta, ¿realmente te está causando daño o es tu interpretación de ese insulto lo que te lastima? Este tipo de reflexión es el primer paso para alcanzar la serenidad. Si puedes cambiar tu perspectiva sobre lo que te ocurre, habrás dado un paso gigante hacia la paz interior. La clave no está en controlar el mundo, sino en aprender a controlar tu mente frente a las circunstancias. Tal vez ahora te estés preguntando, ¿es realmente posible vivir sin dejarse arrastrar por las emociones? Los estoicos no solo creían que era posible, sino que lo consideraban esencial para una vida plena. Marco Aurelio, uno de los emperadores más sabios de la historia, vivió en una época llena de caos y luchas, pero jamás permitió que las dificultades externas lo afectaran. A través de su reflexión constante, logró mantener una paz imperturbable. Él entendió que la mente es el único lugar donde podemos encontrar libertad, sin importar lo que suceda fuera de nosotros. Si deseas alcanzar esa misma paz, es crucial que te adentres en el arte de la reflexión y el autocontrol, tal como lo hicieron los grandes estoicos. El secreto para liberarte de la rabia y la molestia no está en evitar las emociones, sino en aprender a manejarlas de una manera que no te controle. Cuando te enfrentas a una situación difícil, el enojo puede surgir de manera automática como una respuesta impulsiva. Pero aquí está el truco. Si eres capaz de detenerte un segundo antes de reaccionar, si tomas una respiración profunda y reflexionas sobre lo que está sucediendo, tendrás el control total sobre tu respuesta. Este espacio entre lo que te ocurre y lo que decides hacer es lo que te da el poder. Los estoicos sabían que la mente humana es increíblemente poderosa, pero solo si la entrenamos para actuar con calma y reflexión. La mente es como un músculo. Si no la entrenamos, se deja arrastrar por las emociones de manera impulsiva. Pero si nos dedicamos a entrenarla cada día, aprendemos a tomar el control de nuestros pensamientos y, por ende, de nuestras emociones. Es un proceso que lleva tiempo y dedicación, pero los resultados son absolutamente transformadores. Cada vez que te enfrentes a una situación difícil y elijas responder con calma, estarás fortaleciendo ese músculo mental que te permitirá vivir
una vida más serena y equilibrada. Los estoicos también nos enseñaron que la virtud es el camino hacia la verdadera felicidad. La virtud no es algo que se logra de manera instantánea, sino que es un camino que se recorre día a día, con pequeños esfuerzos constantes. Practicar la virtud significa actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza. Cuando cultivamos estas cualidades, nuestra capacidad para manejar las emociones difíciles crece de manera exponencial. No se trata de ser perfectos, sino de esforzarnos constantemente por mejorar nuestra respuesta ante los desafíos de la vida. Esta es la verdadera libertad, la capacidad de elegir cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Una de las enseñanzas clave de los estoicos es la importancia de la resiliencia emocional, y esto solo se logra cuando dejamos de aferrarnos a las expectativas. En su mundo, los estoicos enfrentaron guerras, caos y pérdidas significativas, pero nunca permitieron que esos factores externos destruyeran su paz. Aprendieron que el dolor y la molestia surgen cuando nuestra mente se aflige por lo que no podemos controlar. Si aceptas que todo lo que sucede en el exterior es transitorio y que lo único fijo es tu capacidad para elegir cómo responder, habrás dado el primer paso hacia una vida sin enojo ni frustración. Los grandes filósofos estoicos, como Epicteto, insistían en que la única forma de liberarnos del enojo es aceptar lo que está fuera de nuestro control. La mayoría de las veces nos enojamos porque nos sentimos víctimas de una situación que no podemos cambiar. Pero lo cierto es que esa sensación de impotencia solo surge porque estamos poniendo nuestra energía en lo que no podemos modificar. La verdadera libertad llega cuando comprendemos que solo podemos controlar nuestras reacciones y, al aceptar esto, podemos dejar de sufrir por lo que sucede a nuestro alrededor. La clave para dejar de enojarnos está en tomar un momento de reflexión antes de reaccionar. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos mostró la importancia de detenernos, respirar y observar nuestros pensamientos antes de que estos nos controlen. Si permitimos que el primer impulso emocional gobierne nuestras acciones, rápidamente nos veremos atrapados en una espiral de frustración. Sin embargo, si nos detenemos un segundo, ganamos la oportunidad de elegir una respuesta más sabia, una respuesta que preserve nuestra paz. Este es el momento en que el autocontrol se convierte en el mayor de los poderes. Los estoicos no solo recomendaban gestionar nuestras reacciones ante los demás, sino también cultivar una actitud de indiferencia ante lo que no tiene importancia real. ¿Qué significa esto? Significa que debemos priorizar nuestras emociones y energía solo en aquello que realmente nos permite crecer y desarrollarnos. Las pequeñas molestias diarias, los comentarios malintencionados, las pequeñas frustraciones del día a día, no merecen nuestra atención ni nuestro enojo. Cuanto más aprendemos a centrarnos solo en lo que realmente importa, más fácil es mantener nuestra calma y vivir con paz. La práctica constante de la autoobservación es otra herramienta poderosa que nos brinda el estoicismo para mantenernos libres del enojo. Cada vez que sientas que el enojo empieza a surgir, haz una pausa. Reflexiona sobre la causa de esa emoción y cuestiona si realmente vale la pena perder la calma por ello. Los estoicos, en su jornada diaria, se cuestionaban a sí mismos sobre el origen de sus emociones y se entrenaban para no reaccionar impulsivamente. Al adoptar esta práctica en tu vida, podrás rápidamente ganar claridad sobre qué merece tu energía emocional y qué debe ser dejado de lado. Uno de los conceptos fundamentales del estoicismo es la diferenciación entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros.
Si te concentras en lo que está fuera de tu control, como las acciones de los demás o los eventos imprevistos, perderás tu paz. Sin embargo, si te enfocas en lo que sí puedes controlar, que es tu comportamiento y tus pensamientos, vivirás con una libertad absoluta. La felicidad y la serenidad no provienen de cambiar el mundo, sino de cambiar nuestra relación con el mundo. Los estoicos sabían que su poder residía en su mente, en cómo decidían enfrentarse a las circunstancias, no en las circunstancias mismas. El desapego es una de las cualidades más poderosas que podemos cultivar. Esto no significa no involucrarnos con el mundo, sino aprender a no depender de él para nuestra felicidad. Cuando nos desapegamos de los resultados y de las expectativas que ponemos en los demás, descubrimos que ya no necesitamos reaccionar con enojo ante la decepción. Por ejemplo, si una persona no cumple con lo que esperamos de ella, al desapegarnos de esa expectativa, liberamos nuestra mente del enojo que surgiría al sentir que esa persona nos ha fallado. El desapego nos ayuda a encontrar una mayor paz al dejarnos ir con el flujo de la vida. Por último, es crucial comprender que la serenidad no es algo que simplemente sucede. Es el resultado de una práctica constante, de entrenar la mente para reaccionar con calma, de hacer una elección consciente cada vez que se presente un desafío. Vivir sin enojo no significa ser pasivo o no tener emociones. Significa ser dueño de esas emociones, tomar el control de ellas y no permitir que nos arrastren hacia la frustración o el sufrimiento. Los estoicos vivieron con la certeza de que sus pensamientos y reacciones eran los únicos elementos sobre los cuales tenían poder. Tú también puedes cultivar ese mismo poder en tu vida. Si esta enseñanza te está inspirando a dejar atrás el enojo y abrazar la serenidad, comenta paz interior y comparte tu compromiso de practicar el estoicismo en tu vida diaria. Juntos podemos alcanzar la paz que tanto anhelamos. Imagina por un momento que la paz interior no es algo que solo algunos elegidos pueden alcanzar, sino algo que está al alcance de todos. Este es el poderoso mensaje que los grandes filósofos estoicos nos dejaron. La paz, la serenidad, el autocontrol no son características innatas, son habilidades que todos podemos aprender. Vivir sin que nada ni nadie nos haga perder la calma no es una fantasía, es un resultado directo de dominar nuestra mente. Los estoicos sabían que el mayor desafío no era el caos del mundo exterior, sino la guerra interna que todos libramos con nuestras emociones. Hoy, tú también puedes aprender a vivir libre de la rabia, la frustración y la irritación. La importancia de la reflexión diaria es otro aspecto central en el estoicismo. Los estoicos no vivían en automático. Cada día reflexionaban sobre sus pensamientos, sus emociones y sus acciones. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos invita a hacerlo de forma constante. Reflexionar sobre lo que hicimos bien y lo que hicimos mal es una herramienta invaluable para crecer como individuos. Si adoptamos esta práctica en nuestra vida, seremos capaces de identificar rápidamente cuando estamos perdiendo el control de nuestras emociones y, en ese momento, hacer un cambio consciente para recuperar nuestra paz. Lo que los estoicos nos invitan a hacer es un ejercicio de autoobservación, algo que a menudo pasamos por alto en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por las emociones sin cuestionarlas? Si te tomas un momento para detenerte y observar lo que estás sintiendo, podrás identificar rápidamente qué pensamientos o interpretaciones están alimentando esas emociones. En lugar de dejar que el enojo o la frustración se apoderen de ti, podrás cambiar el enfoque de tus pensamientos y, con ello, cambiar tu respuesta emocional.
Este es el poder del autocontrol. Saber que, en cualquier momento, puedes decidir, no reaccionar, sino reflexionar. La serenidad no llega de forma instantánea, sino que es el resultado de una serie de pequeñas decisiones que tomamos cada día. Vivir sin enojo ni frustración no significa que nunca más sentirás estas emociones, sino que aprenderás a no dejarte arrastrar por ellas. Los estoicos nos muestran el camino para vivir en paz, no a pesar de los desafíos, sino gracias a ellos. En cada dificultad hay una oportunidad de aprender, de crecer, de fortalecerse. Al adoptar esta perspectiva, te liberarás del sufrimiento que surge cuando las emociones nos controlan. En muchos casos, el enojo surge de la expectativa. Esperamos que las cosas sean de una manera determinada, que las personas se comporten de acuerdo a nuestros deseos, y cuando eso no sucede, sentimos que nos han hecho daño. Los estoicos nos invitan a liberarnos de esas expectativas, a aceptar que las personas tienen sus propios caminos y que lo único que podemos controlar es nuestra respuesta. Cuando dejamos de depender de las expectativas para sentirnos bien, nos volvemos mucho más libres, más en paz. Esta es una de las lecciones más poderosas que puedes aplicar en tu vida hoy. Los estoicos nos enseñan también que la verdadera fuerza radica en la capacidad de aceptar la adversidad con una mente tranquila. La vida no siempre será fácil y las personas no siempre actuarán como esperamos. Pero esto no significa que debamos ser víctimas de esas circunstancias. Al contrario, significa que debemos aprovechar cada dificultad para practicar la serenidad, para recordar que nuestra paz no depende de lo que los demás hagan, sino de cómo respondemos nosotros. La adversidad, por dura que sea, puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra mente y nuestra tranquilidad. Si eres capaz de ver cada momento como una oportunidad para practicar el autocontrol, descubrirás que la vida deja de ser una serie de obstáculos que debes superar y se convierte en una serie de momentos de aprendizaje. Cada vez que el enojo o la frustración surjan, tienes la oportunidad de transformarlos en sabiduría y paz. No es un camino fácil, pero es el camino que te llevará a la verdadera libertad emocional. En una tarde lluviosa de principios de otoño, con las calles de Atenas empapadas por una fina llovizna, un joven llamado Teófilo caminaba por las angostas avenidas del barrio Placa, el corazón histórico de la ciudad. La brisa fresca de la tarde se colaba entre los callejones y los tejados de las casas tradicionales se reflejaban en los charcos, creando un ambiente nostálgico que parecía susurrar historias del pasado. Con cada paso, las gotas de lluvia caían sobre su capa gris, empapando la tela mientras avanzaba pensativo. Su rostro, de facciones jóvenes y ojos profundos, mostraba una expresión de incertidumbre. En sus manos llevaba una carta arrugada, la cual había estado guardando con firmeza durante días, pero que ahora parecía pesar más que nunca. Teófilo había estado trabajando durante años en una pequeña tienda de antigüedades, en una de las calles más transitadas de Placa. Era un joven con sueños grandes, pero atrapado en una rutina que parecía no dejarle espacio para más que sobrevivir día tras día. Su jefe, un hombre mayor llamado Elías, había sido dueño de la tienda por décadas. Aunque Teófilo respetaba profundamente a Elías por su conocimiento sobre las reliquias antiguas, algo en su interior le decía que debía ir más allá de aquel lugar, que debía tomar riesgos y buscar algo más que una vida estable. Aquel día, mientras atendía a un cliente, había recibido una carta de un hombre de negocios de Tesalónica, invitándolo a colaborar en un proyecto que podría cambiar su vida. Un nuevo comienzo, una oportunidad única para crecer y prosperar. El miedo, sin embargo, se apoderó de él al leer las palabras de la carta.
El reto era grande y la incertidumbre aún mayor. ¿Y si fracasaba? ¿Y si las cosas no salían como esperaba? La carta había dejado un vacío en su pecho, y mientras caminaba bajo la lluvia, Teófilo no podía dejar de pensar en todo lo que podría perder. La pequeña tienda de antigüedades, con sus estanterías de madera llenas de objetos antiguos y fotografías en sepia, parecía cada vez más pequeña. Teófilo había pasado días de su vida entre esas paredes, pero en ese momento todo lo que podía ver era su futuro, un futuro que no podía prever. Se encontraba atrapado entre el deseo de arriesgarse y la necesidad de seguridad. Su mente no paraba de darle vueltas a las mismas preguntas. ¿Debería quedarse en la tienda? ¿Debería tomar el riesgo y unirse al proyecto en Tesalónica? ¿Qué haría si todo salía mal? El sonido de los pasos sobre el pavimento mojado lo distrajo. Al levantar la vista, vio a un hombre mayor cruzando la calle desde la otra acera. El hombre, de rostro sereno y mirada tranquila, caminaba con paso firme, sin apresurarse, sin preocuparse por la lluvia. Su cabello, canoso y bien cuidado, se movía ligeramente con la brisa, pero su postura era impecable. Teófilo lo observó unos momentos. Aquel hombre caminaba como si el mundo entero fuera una extensión de su paz interior. No parecía preocupado por nada, como si tuviera el control total sobre sí mismo, sin importar las circunstancias. Intrigado, Teófilo decidió acercarse a él. Cuando llegaron al mismo punto de la calle, el hombre le dedicó una mirada profunda. «Parece que el clima no te está ayudando a aclarar tus pensamientos», dijo con voz suave, pero segura. Teófilo, sorprendido por las palabras, asintió, sin saber qué responder. El hombre sonrió ligeramente. La vida, joven, no se trata de lo que nos pasa, sino de cómo decidimos enfrentarlo. Somos dueños de nuestra mente, no del mundo exterior. Teófilo quedó impresionado por la calma del hombre. Decidió preguntarle: ¿cómo puede uno mantener la calma cuando todo parece estar fuera de control? Tengo una oportunidad que cambiaría mi vida, pero el miedo al fracaso me consume. El hombre lo miró con atención. El miedo es natural, pero el miedo también es solo una emoción que nace de lo desconocido. Los estoicos, los sabios del pasado, nos enseñaron que la vida no depende de lo que ocurre fuera de nosotros, sino de cómo reaccionamos ante lo que ocurre. Si temes el futuro, nunca te moverás hacia él. El hombre se detuvo, como si quisiera hacer una pausa más profunda en sus palabras. Los estoicos no buscaban evitar el sufrimiento, sino aprender a gestionarlo. La vida te dará lo que te dará, pero el verdadero poder radica en cómo eliges enfrentarlo. Recuerda que no tienes control sobre lo que pasa, pero sí sobre cómo decides interpretar lo que pasa. Teófilo escuchaba atentamente, sintiendo que esas palabras tocaban algo profundo en su interior. ¿Y cómo sé si estoy tomando la decisión correcta?, preguntó, buscando una respuesta más clara. El hombre sonrió con serenidad. Elige con sabiduría, elige con reflexión. No te dejes llevar por la desesperación ni por la urgencia del momento. Reflexiona sobre lo que puedes controlar y acepta lo que no puedes. En este mundo nada es seguro, pero la paz interior solo depende de ti. Con esas palabras, el hombre continuó su camino bajo la lluvia, dejando a Teófilo con una sensación de calma que nunca había experimentado antes. Sin entender completamente, pero sintiendo la verdad en sus palabras, Teófilo volvió a su camino, esta vez con una nueva perspectiva. Al llegar a su casa, una pequeña habitación en el centro de la ciudad, se sentó junto a su ventana, observando las luces de la ciudad a través de la cortina mojada por la lluvia. Pensó en todo lo que el hombre le había dicho. Recordó las enseñanzas estoicas,
que su abuelo le había mencionado de niño, aunque nunca las había tomado en serio. Recordó cómo los estoicos aprendían a vivir sin que las emociones del momento los arrastraran. Pensó en su situación y en cómo el miedo estaba nublando su juicio. Si pudiera simplemente soltar el miedo, si pudiera decidir con calma, tal vez la respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Al día siguiente, Teófilo decidió escribirle a la persona que lo había invitado al proyecto en Tesalónica. No dejó que el miedo dictara su respuesta. En lugar de eso, reflexionó sobre lo que podía ganar y lo que podía aprender, sin aferrarse a los resultados. Su decisión fue clara, fue tranquila, fue lo que los estoicos llamaban una elección racional. No temía al fracaso, sino que aceptaba que era parte de la vida. Lo que importaba era la decisión tomada con sabiduría, con serenidad, sin que el miedo lo arrastrara. El viento de la mañana que entraba por la ventana le trajo una sensación de renovación. No había certezas, pero había paz. Teófilo entendió que la vida no lo controlaba. Él mismo tenía el poder de tomar el control, no sobre los eventos, sino sobre su respuesta a ellos. Y esa paz que sentía en su corazón era la que los sabios de la antigüedad practicaron durante siglos. A partir de ese día, Teófilo caminó por las calles de Atenas con una nueva luz en su mirada. Sabía que las decisiones importantes no se toman en momentos de presión, sino cuando se tiene la calma de reflexionar sobre lo que realmente importa. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, su mente había encontrado una claridad que antes no conocía. Sin importar lo que sucediera, sabía que ya no temería, porque ahora entendía que la verdadera fuerza radica en cómo respondemos ante la vida. Si esta historia te ha inspirado a tomar control de tu vida y empezar a vivir con paz interior, comenta Paz Interior y comparte tu compromiso con este viaje de autotransformación. Teófilo se despertó al día siguiente con una sensación diferente. La lluvia de la noche anterior había limpiado el aire y el sol brillaba débilmente entre las nubes, dándole a la ciudad una luz suave, casi etérea. Decidió que aquel día sería el inicio de algo nuevo, aunque no sabía exactamente qué sería. Lo único que estaba seguro era que ya no quería vivir bajo el peso del miedo, ya no quería ser esclavo de las emociones que le controlaban sin su permiso. La paz que sentía en su interior tras la conversación con el hombre en la calle era algo que jamás había experimentado. Era un sentimiento de calma profunda, como si de repente hubiera encontrado la claridad en medio de un mundo lleno de incertidumbres. Esa misma tarde, Teófilo se dirigió nuevamente a la tienda de antigüedades. La tienda, con sus estanterías llenas de objetos que narraban historias de siglos pasados, ya no le parecía tan opresiva. Cada pieza que había allí, cada reliquia, parecía contarle un mensaje diferente, como si las antiguas enseñanzas estoicas que había comenzado a entender se filtraran en su conciencia a través de los objetos. El aroma de la madera vieja y el cuero curtido se entrelazaban con sus pensamientos mientras pensaba en cómo la vida estaba llena de momentos de decisión, momentos en los que las emociones no debían gobernar, sino la razón. Cuando llegó a la tienda, Elías, su jefe, lo recibió con una sonrisa cálida. Era un hombre mayor, de aspecto cansado, con cabello canoso que se deslizaba por su frente. Elías siempre había sido amable con él, pero hoy Teófilo notaba algo diferente en su mirada, algo que parecía comprender sin necesidad de palabras. ¿Todo bien, joven?, le preguntó Elías mientras acomodaba algunos libros sobre el mostrador. Teófilo asintió, pero esta vez no lo hizo con una sonrisa forzada. Lo hizo con una paz genuina que se reflejaba en su rostro. «Estoy bien»,
respondió Teófilo, y por un momento no pudo evitar pensar en lo que el hombre de la calle le había dicho sobre el control interior. Elías, como siempre, no le presionó, y Teófilo se sentó tras el mostrador. Mientras Elías organizaba las mercancías, Teófilo decidió empezar el día de manera diferente. Decidió enfocarse en el trabajo, sin distracciones, con una mente clara y un corazón tranquilo. Las pequeñas tareas cotidianas de la tienda, que antes le parecían monótonas, ahora parecían tener un significado más profundo. Cada movimiento, cada acción, era un ejercicio de presencia, un recordatorio de que el control sobre su mente estaba en sus manos. A medida que avanzaba el día, Teófilo notó cómo las pequeñas frustraciones que solían molestarlo desaparecían. La impaciencia por las largas horas, el estrés por los clientes que no se decidían, la irritación por la rapidez con la que el tiempo pasaba, todo eso ya no tenía poder sobre él. Al principio, la tranquilidad que sentía parecía una victoria, pequeña, pero pronto entendió que cada momento de calma era una victoria más en la batalla contra su antigua forma de pensar. Cada vez que lograba no reaccionar ante algo que normalmente lo habría irritado, sentía una ola de gratitud por haber tomado el control de sus emociones. En la tarde, una joven mujer entró a la tienda. Llevaba una bufanda roja que resaltaba contra el gris de su abrigo. Su rostro era amable, pero sus ojos reflejaban la preocupación de alguien que llevaba un peso emocional sobre sus hombros. Se acercó al mostrador y comenzó a hablar con Teófilo sobre una antigua lámpara que había visto en el escaparate. Teófilo, al escuchar su voz suave pero tensa, se dio cuenta de que ella también estaba luchando con algo interno. En lugar de apresurarse o sentirse molesto por la venta, Teófilo se enfocó completamente en ella, escuchándola con atención, como si cada palabra que decía fuera una lección sobre la vida misma. El cliente le explicó que estaba pasando por un momento difícil en su vida, que el trabajo y las relaciones personales la tenían abrumada. Teófilo, por un impulso, le ofreció palabras de consuelo que parecían resonar con lo que él mismo había experimentado. A veces, dijo él, la vida nos da más de lo que podemos manejar. Pero lo único que realmente podemos controlar es nuestra reacción ante lo que sucede. Aceptar las cosas como son, sin dejar que el mundo externo nos controle, nos da una paz que nada ni nadie puede arrebatarnos. La mujer lo miró sorprendida, como si esas palabras que no esperaba le dieran un respiro. Sonrió débilmente, agradecida por la serenidad que parecía haber encontrado en Teófilo. La joven mujer se fue poco después, llevándose consigo la lámpara, pero también algo más, una semilla de reflexión. Mientras Teófilo la veía salir, por la puerta se dio cuenta de algo importante. Aunque su vida seguía siendo incierta, él ya no era la misma persona que había sido días antes. Ahora entendía que los momentos de dificultad no eran enemigos, sino oportunidades para practicar lo que los grandes filósofos estoicos habían enseñado. La vida no era un camino libre de obstáculos, pero lo que realmente importaba era cómo decidíamos caminar por él. Al final del día, Teófilo se despidió de Elías y caminó por las mismas calles mojadas de Atenas que había recorrido esa mañana. La ciudad, bañada por el brillo del atardecer, le parecía más cálida y acogedora. El viento fresco le acariciaba el rostro, y a pesar de la lluvia que comenzaba a caer de nuevo, él caminaba con una paz interior que no conocía antes. Al pasar por los cafés y las pequeñas tiendas, Teófilo notó las sonrisas de las personas, las conversaciones suaves, el bullicio de la vida cotidiana. Todo parecía en su lugar y por primera vez comprendió que no tenía que controlar cada aspecto de su entorno para sentirse en paz. En ese momento, Teófilo entendió lo que los estoicos siempre habían sabido. La paz no es algo que se busca fuera de uno mismo.
La paz está dentro de nosotros, en la forma en que decidimos ver el mundo, en cómo elegimos responder a lo que la vida nos da. La mente es la clave para la libertad, y solo cuando aprendemos a dominarla podemos vivir con una serenidad imperturbable. Teófilo volvió a su casa, pero esa noche, en lugar de acostarse preocupado por el futuro, se sintió lleno de gratitud. Sabía que había tomado una decisión importante, pero no por la oportunidad que tenía frente a él, sino por la forma en que eligió vivir esa oportunidad. Su paz no dependía de lo que sucediera, sino de cómo elegía vivir en cada momento. Esa noche, antes de dormir, Teófilo recordó las palabras del hombre que había conocido en la calle. Lo que me sucede no me afecta, lo que me afecta es cómo respondo. Esa era la verdadera libertad. Y por fin, Teófilo entendió lo que significaba vivir en libertad. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, y aunque no sabría qué le depararía el futuro, Teófilo se sentía preparado. Sabía que sin importar lo que ocurriera, su paz interior era suya. No podía controlar todo, pero sí podía controlar cómo elegía responder a todo lo que sucediera. La vida, por fin, había dejado de ser una serie de obstáculos. Ahora era un viaje de crecimiento constante, un viaje donde él era el verdadero dueño de su destino. Si esta historia te ha tocado, si te ha inspirado a tomar el control de tu vida emocional, a vivir con serenidad y sin que nada te haga perder la calma, comenta paz interior y comienza tu propio viaje hacia una vida plena. Hoy hemos acompañado a Teófilo en su viaje emocional hacia el autoconocimiento y el control interior, un viaje que comenzó con la duda, pero que terminó con la serenidad. A lo largo de su historia, vimos cómo un joven común y corriente, atrapado por el miedo y las inseguridades, se enfrentó a los mismos desafíos emocionales que muchos de nosotros enfrentamos día a día. La incertidumbre, la frustración, el temor al fracaso. Pero ¿cómo fue capaz de transformar su experiencia? ¿Qué hizo para pasar de ser un hombre temeroso a un hombre sereno y centrado? La respuesta se encuentra en las enseñanzas de los estoicos, y hoy quiero invitarte a reflexionar sobre cómo aplicar estos mismos principios en tu vida. Primero te pregunto, ¿alguna vez te has sentido como Teófilo? ¿Alguna vez te has encontrado atrapado entre lo que deseas hacer y el miedo a lo que podría suceder? Es natural sentir miedo ante lo desconocido. Teófilo estaba en una encrucijada, atrapado entre una oportunidad que podría cambiar su vida y el temor al fracaso. Pero, ¿qué sucedió cuando comenzó a aplicar el principio estoico de la aceptación? En lugar de aferrarse a su miedo, decidió reflexionar sobre lo que realmente estaba bajo su control, sus pensamientos y su respuesta ante la situación. ¿No te ha pasado alguna vez que un cambio de perspectiva ha sido todo lo que necesitabas? Para liberarte del miedo y avanzar, aquí es donde entra la verdadera magia de las enseñanzas estoicas. Los estoicos no eran superhombres, ni vivían sin sentir miedo o frustración. Lo que los hacía diferentes es que sabían que no podíamos controlar las circunstancias externas, pero sí nuestras reacciones ante ellas. ¿Recuerdas lo que dijo el hombre sabio en la calle, quien le habló a Teófilo? No puedes controlar lo que pasa, pero sí cómo respondes. Esta es una idea tan poderosa como sencilla, ¿verdad? Cuando entiendes que, aunque no puedes controlar lo que ocurre en el mundo, siempre tienes el poder de decidir cómo te enfrentas a ello, estás tomando el control de tu vida. Teófilo se dio cuenta de esto cuando el miedo lo acechó, pero en 1900, en lugar de dejarse dominar por él, eligió tomar el control de sus pensamientos y emociones. Esto es exactamente lo que puedes hacer tú también. La vida no siempre será fácil,
Los desafíos, las frustraciones, los obstáculos llegarán y las emociones como el enojo o el miedo surgirán. Pero lo que los estoicos nos enseñan es que no necesitamos dejar que esas emociones nos controlen. Al igual que Teófilo, tú también puedes decidir cómo vas a enfrentarlas. Puedes elegir que, en lugar de reaccionar impulsivamente con enojo o frustración, te detienes un momento, respiras y eliges una respuesta serena y racional. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Qué situaciones en tu día a día te generan estrés, enojo o frustración? Tal vez es una discusión con un amigo, un problema en el trabajo o una situación que te parece injusta. Los estoicos nos invitan a reflexionar. ¿Realmente podemos cambiar esas situaciones o lo que otras personas hacen? La respuesta es no. Pero lo que sí podemos cambiar es nuestra interpretación de esos eventos y cómo respondemos a ellos. La vida no se vuelve más fácil cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambiamos nuestra forma de enfrentarlas. Al hacerlo, podemos empezar a experimentar la paz interior que Teófilo encontró al final de su jornada. Entonces, ¿cómo puedes aplicar estos principios en tu vida? Te propongo que, a partir de este momento, comiences a poner en práctica dos herramientas poderosas del estoicismo: la autoobservación y la elección consciente. La autoobservación consiste en tomar un momento para reflexionar sobre tus emociones en el momento en que surgen. Antes de reaccionar ante algo que te molesta, haz una pausa. Pregúntate: ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me siento así? ¿Es esto algo que está bajo mi control? Esta reflexión te ayudará a ganar claridad y, lo más importante, a tomar una decisión más consciente sobre cómo quieres reaccionar. Este es el primer paso hacia el dominio de tu mente. La elección consciente es el siguiente paso. Después de observarte, tienes que tomar una decisión. ¿Vas a permitir que la frustración te consuma? ¿Vas a reaccionar con enojo? ¿O por el contrario, vas a elegir responder con serenidad, sin dejar que las emociones te arrastren? Los estoicos nos enseñan que el verdadero poder radica en esta capacidad de elegir nuestra respuesta, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Ahora, quiero que pienses en una situación reciente donde sentiste enojo o frustración. ¿Cómo hubiera cambiado esa situación si hubieras aplicado la autoobservación y la elección consciente? Al reflexionar sobre esto, te darás cuenta de que el verdadero cambio comienza dentro de ti. Al igual que Teófilo, que cambió su perspectiva y encontró paz en medio de la incertidumbre, tú también puedes encontrar esa serenidad al enfrentarte a tus desafíos con calma y control. Dinámica de participación. Para cerrar este análisis, quiero invitarte a compartir en los comentarios una frase que refleje tu compromiso con la serenidad y el autocontrol. Algo tan simple como: soy una persona estoica y conozco mi fortaleza, o mi estoicismo no tiene límites. Lo importante es que esta frase sea un recordatorio para ti mismo de que, como Teófilo, tienes el poder de controlar tus emociones y tomar decisiones sabias en medio de cualquier desafío. Al dejar tu comentario, estás dando el primer paso hacia un cambio real. Estás afirmando que tienes el control, que tus emociones no son las que te definen, sino cómo eliges manejarlas. Te esperamos en los comentarios. Comparte tu compromiso con nosotros y haz de este camino hacia la paz interior una práctica diaria.